Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Es esa misma curiosidad la que nos ha llevado a realizar grandes descubrimientos a lo largo de nuestra existencia. Un claro ejemplo es la curiosidad que te trajo este podcast, escuchar sobre este tema tan solo por ver el título. Y ya estás aquí, así que date la oportunidad de disfrutar un rico café mientras charlamos. ¿Quién sabe? A lo mejor puede que aprendas algo nuevo. Esto es Una charla y un café. Estamos donde estés, con Alain Álvarez e Isabel Santa Clara, un espacio creado para ti, donde podrás interactuar, aprender y divertirte. Comenzamos. Hola Alain, ¿cómo estás? Buenos días. Por aquí con el frío, ¿ustedes cómo están? Allá en México, todos con el clima bien bonito. Nosotros acá por Japón estamos a media nevada. Pero todo bien. Hola descafeinados, ¿cómo se encuentran? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud y muy bien de todos lados y que ya estén disfrutando con nosotros de su café. Y bueno, vamos a comenzar a disfrutar de este programa y disfrutar de esta charla, porque esta charla va a ser una charla súper interesante. Me refiero que todo es interesante, sin embargo es algo de lo que normalmente no se habla, no nos hablan y muchas veces creemos que conocemos, pero que desconocemos. Porque yo también desconocí mucho esto y ahora que he estado un poquito al pendiente, pues me he refrescado y me he dado algunas ideas. Así que, Alain, ¿cómo estás? Te saludo, ¿cómo estás? Hola Isabel, buen día, un gusto saludarte. Bien, contento de poder abarcar este tema el día de hoy. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¡Oh, Dios! ¿Qué tema? Ya tenía rato que queríamos hablar de este tema y lo habíamos estado dejando pospuesto, pero ya llegó el día y ya estamos listos para conversar sobre esto. Es que descafeinados, ¿saben qué? Chari no quería hablar de este tema porque Chari necesitaba primero experimentarlo para poder venir a sentarse aquí y platicar. No tener la información suficiente. No te pongas nervioso, compañero. Creo que ya cuando escuchen los descafeinados de qué se trata, unos van a estar jajaja, otros jojojo y otros jejeje, pero basta de jajaja y jejejes. Prosigue, compañero. Bueno, este es el último tema que vamos a hablar en esta temporada. Ya les habíamos anticipado desde el video anterior de que ya este iba a ser el último capítulo de esta temporada. Obviamente vamos a regresar después con una tercera temporada y con más capítulos, pero sí les pedimos que tengan una mentalidad muy abierta para el tema que vamos a platicar el día de hoy, y el tema es sobre los orgasmos. Entonces, así que, descafeinados, ¿quién de ustedes ha tenido un orgasmo o ha creído que ha tenido un orgasmo o no ha experimentado un orgasmo o es multiorgásmica o solo fingimos los orgasmos? son muchas variables. Yo creo que por lo menos Todas. las personas entran en alguna de esas clasificaciones. Yo encajo en todas, creo. Creídos y... Bueno, chicos, luego les cuento mi historia, pero bueno. Les comentaba a Alain que ya estábamos en esta parte del cierre y pues les hemos pedido que tengan la mente así súper abierta y pues... Hemos revisado varios temas a lo largo de estos meses y después de haber estado charlando sobre cosas como lo difícil que es cuando vamos a elegir una carrera que vamos a estudiar. ¿De qué más, Char? Pues cómo se nos cierra el panorama cuando terminamos la carrera, ¿no? Que ya veníamos diciendo en nuestro podcast, que pueden ir a revisarlo. Y la vida después del estudio, ¿hay vida o hay muerte? ¿Qué pasa? No se crean, pero sí revisen el podcast pasado si tú ya estás en este punto de tu etapa que ya vas a terminar tu carrera y qué sigue después. Exacto. De hacer una licenciatura, pero bueno, sigue. ¿Qué más? ¿De qué más hablamos, Alain? También estuvimos hablando de esos niveles de estrés que puede llegar a sentir uno al momento de estar trabajando. ¿Cómo se llama? También tenemos un capítulo sobre eso que se llama Burnout. Y bueno, también en nuestro episodio más reciente lo dividimos en 3 episodios porque sí era así súper larguísimo, entonces queríamos que les quedara un poquito más explícito las cosas. Y así que les pedimos también que vayan a revisar, que se
escucha medio aburridón, pero sí es importante que tengamos conocimiento de toda esta gama de personas que integran la comunidad LGBT+, que hablamos sobre la diversidad sexual. Y bueno, ¿de qué más hablamos, Alain? ¿O de qué ahora? Ya resumiendo todo esto de lo que hemos hecho los podcasts. Sí, también en el más reciente episodio hicimos mención sobre las terapias de conversión. Entonces, consideramos que era importante elegir un tema que viniera relacionado. Yo sé que los primeros no venían muy relacionados, pero sí quisimos que los siguientes ya tuvieran más relación con ir sobre la misma línea de temática. Sí. Y por eso elegimos este tema tan importante que esperamos que les vaya a dejar un muy buen sabor de boca a todos. Pero entrando directamente al tema, Isabel, por favor, ilumínanos, ¿qué es un orgasmo? Sobre todo porque yo soy la experta en orgasmo, no se crean descafeinados. Bueno, pero primero, ya empezando en esto, ando como media nerviosa con este tema, que de verdad, que se ve muy sencillo, un orgasmo, no todos hemos escuchado hablar de uno, pero en realidad sí está bien implícito y explícito y de todo, pero bueno, primero entender que un orgasmo es una conducta pues fisiológica. Entonces, obviamente, el orgasmo es ahora sí que ya a nivel fisiológico, pues es un shock de neurotransmisión cerebral en el cual el cerebro pues se emborracha de dopamina, endorfinas y pues obviamente que el resto del cuerpo pues también hace lo suyo. Así que pues cuando hablamos de un orgasmo o clímax es una carga, como les decía, repentina de una tensión sexual durante el ciclo de esta parte de cuando tenemos sexo. Entonces es el resultado de las contracciones musculares rítmicas ya en la región pélvica. ¿A qué nos referimos con esto? Pues obviamente el orgasmo es ya tener ese placer sexual, es disfrutar ese acto sexual y llegar a ese punto tan alto donde se libera ese nivel de energía y pasa lo que tenía que pasar, lo más bonito de la vida, y entonces conoces a Dios. Algo así. No sé si tendrán mi definición, pero es muy buena. Pero lo he escuchado. Lo he escuchado de fuentes muy cercanas, pero bueno, nunca me ha pasado. Pero estoy en el intento, chicos. Lo describes muy, muy, muy bien. Entonces, creo que la gente va a poder entender a qué nos estamos refiriendo cuando... Y los que no han tenido un orgasmo, las y los que no han tenido un orgasmo, y bueno, ya entraremos a ese tema, pero de verdad, ténganos paciencia y vamos a ir viendo cómo vamos desmenuzándoles este tema del cual muy poco se habla. Exacto. Así que, pues les decía, es un sentimiento y una sensación poderosa de placer físico que incluye una descarga de tensión erótica acumulada, que es toda esta parte de la energía que libera el cuerpo. Y las fases del orgasmo, existen diferentes fases del orgasmo que nos ayudan a entender qué pasa con cada una de estas etapas y analizar como a mayor profundidad el fenómeno. Pues existen diversas clasificaciones, pero una de las más aceptadas y propuestas por Master Johnson propone las siguientes fases, que sí sé que es la fase de la excitación. A ver, ya todos sabemos qué es la excitación, pues sí, cuando me tocan acá una parte de mi cuerpo que es demasiado sensible y que pues obviamente, ya saben, empieza esta parte del cuerpo a tener una reacción a este toque de la otra persona o de uno mismo. Entonces, pues es la estimulación que resulta pues efectivo para el cuerpo y entonces empieza, ya sabes, ¿no?, a mojarte, como le llamamos. O se te pone la piel de gallina. Pero bueno, entonces luego existe la fase de la meseta. ¿Habían escuchado antes esto? Pues es la primera vez. Entonces la meseta dice que es el momento en el que los cambios generales que se producen en la persona llegan a su máximo posible. Entonces, a ver, Alain, interviene, por favor. Sí, así como tú lo mencionas, está toda esta parte que se empieza a generar por medio de la excitación.
Eh, yo creo que es fácil que se pueda identificar la excitación, mm, haciendo un poquito la distinción entre lo que es que algo me emocione mucho, que también solemos utilizar esa palabra de a mí me excita mucho realizar tal cosa, pero en este caso que nos estamos refiriendo a la cuestión sexual, pues sí estamos hablando de manera específica de cómo el cuerpo empieza a reaccionar a partir de los estímulos. Algo que vemos, algo que escuchamos, alguna sensación. Imagínense esta parte en la cual están ustedes en su casa bien tranquilos y de repente les llega un mensaje de su crush preguntándoles qué están haciendo y que si se ven un rato. Entonces desde ahí empieza la cabeza así ya a generar pensamientos, que empieza la imaginación a volar, y digamos, pudiera entenderse eso como el inicio de la excitación. Luego ya cuando te ves con tu crush, ya cuando se ponen de acuerdo si van a ir al cine o si no van a ir al cine, si se van a quedar en otro lugar más solitos, entonces es cuando viene esta parte en la cual ya hay una meseta porque empiezan a aumentar todas estas sensaciones físicas que llegaste a experimentar, que ahorita les vamos a explicar más a detalle, empiezan a aumentar mucho. Y después es cuando ya se empieza a producir la actividad sexual, y en el momento de estarse produciendo la actividad sexual, entiéndase como actividad sexual lo que se les ocurra, o sea, coito, sexo oral, estimulación mutua, etcétera, que incluso aquí podemos manejar la estimulación individual o lo que se conoce tal cual como la masturbación. Y en la medida en que se va generando esta estimulación, pues obviamente va subiendo el nivel de excitación hasta que llega un punto en el cual se produce el orgasmo. Por ejemplo, ahorita yo estoy excitada. De nomás estar mencionando todo esto. Sí, descafeinados, ¿no? O sea, simplemente creo que a este punto todos hemos tenido esa parte de excitación, ¿no? Entonces, simplemente a veces lo decía el crush te manda una imagen y puta, o sea, tu imaginación va hasta... ¿Por qué? Porque empieza esta parte de la estimulación a través de la vista, que es la estimulación visual. Ya después viene la estimulación física, que es ya cuando se tiene un contacto, ya sea tú mismo o ya sea con otra persona. ¿A qué me refiero con uno mismo? Muchas veces también, y es algo que normalmente tampoco no nos dicen y que a veces lo venimos descubriendo ya cuando ya estamos casi bien viejitos como yo, pero la importancia de que la sexualidad normalmente el 90% es de uno mismo, de tu persona. Entonces muchas veces a las personas se les dificulta experimentar esto. ¿Por qué? Porque siempre esperamos allá afuera que el otro no lo sé, cuando en realidad pues aquí tenemos que tener con nuestro mismo personaje, nuestra misma persona. Y bueno, a eso nos referimos con esta parte del de la excitación, la meseta, ¿no? En el momento, todo el proceso que se llega al cortejo para ya después hacer lo que tengas que hacer para que haya esta explosión de sensaciones de que te llevan al cielo. Pero bueno, entonces, como dato curioso, en algún momento de la historia se llegó a reprimir tanto la sexualidad femenina que se consideraba que las mujeres no tenían orgasmo. Y sorpresa, resulta que algunas mujeres pueden tener varios. O sea, antes nos decían que las mujeres solo estábamos como para generar el placer al otro. Entonces, que aún se sigue muchas veces teniendo todavía este tipo de pensamiento, lo traemos todavía arraigado de generación en generación, que nosotros como mujeres pues tenemos que complacer al hombre. O sea, el hombre viene, tenemos intimidad o tenemos sexo, como lo quieran llamar. Entonces, pues sí, ellos eyaculan en nosotras o tienen la eyaculación, y entonces se olvidan de que también nosotras tenemos que disfrutar de esa parte, ¿no? Ya ahorita se ha venido modificando muchísimo toda esta parte, sin embargo aún está
les decía, esta parte tan arraigada de que pues los hombres tienen que disfrutar más la parte sexual. De hecho, relacionado con esto que mencionas, un claro ejemplo de eso es la pornografía. La pornografía está diseñada de manera de que siempre se maneja la parte del placer del hombre. O sea, cuando uno ve pornografía siempre es común encontrar este tipo de escenas o que el desarrollo de lo que pasa en el video pues siempre va enfocado en generar el placer en el hombre y se descuida mucho esa parte del placer femenino. Y precisamente por eso anteriormente estaba como muy establecida esa idea. Sigue estando, ya ha disminuido bastante, pero sí hay todavía gente que sigue manejando esa idea de que la única finalidad de tener relaciones sexuales pues es el placer masculino y que el placer femenino queda rezagado así como a segundo plano. Que si se logra bien, si no se logra, pues ni modo. O sea, al final de cuentas ya concluyó la relación sexual, el hombre ya eyaculó, por lo tanto ya no se puede continuar. Pero precisamente la idea de abarcar este tipo de temas es como para atacar y desmentir esas ideas que se tenían anteriormente. La última fase de lo que comprende la relación sexual donde se incluye el orgasmo, pues es la parte de la resolución, que es posterior a que ya se logró el orgasmo y que todas las características del organismo empiezan a regresar a su estado previo, a como estaban previo a la excitación. O sea, empieza a disminuir, empieza así como que a bajar poco a poco. De hecho, vamos a explicarles de manera más específica cuáles son algunos de los principales cambios fisiológicos que se dan en la persona en cada una de estas etapas. Yo les voy a explicar los relacionados con los hombres y Chari nos va a hacer el favor de explicarnos los relacionados con las mujeres. Bueno, cuando hablamos de la fase de excitación, que es la primera fase, pues es cuando empieza a surgir esto que les decimos en relación al estado psíquico de la persona. Empiezan los pensamientos, empiezan ciertos sentimientos subjetivos, empiezan las ideas como eróticas, estas características más sensuales y afectivas, tanto con uno mismo o en el caso de que vaya a ser con otra persona, hacia la otra persona. En la piel empezamos a observar que se produce cierto rubor. En el caso del pene, pues empieza a aumentar de tamaño, ya dependiendo de qué tantas características genéticas tenga uno y su composición fisiológica, o dicho en otras palabras, el tamaño de cada persona, pero un rango aproximado de lo que se estima que puede llegar a crecer es entre 10 y 30 centímetros. En el caso de del escroto y los testículos, se desaparecen las arrugas que tienen normalmente anatómicamente y aumentan de tamaño. Existe algo que se llama las glándulas de Cooper, que son las que empiezan a producir algo que se conoce como el fluido preseminal. En el caso de los hombres es fácil identificar ese tipo de fluido. Igual les hago así rápido la distinción. Una cosa es el fluido preseminal y otra cosa es el semen. El fluido preseminal es el que se produce previo a que se dé la eyaculación, y el semen es el que es expulsado durante la eyaculación. Y algunas características generales que pasan en esta fase de excitación también tienen que ver con la erección de los pezones, empieza a generarse un aumento en la respiración, etcétera, etcétera. Cuando ya estamos en la parte de la meseta, que es esta que les decíamos, en la que ya empiezan a aumentar todas estas características, pues igual empieza a aumentar más el rubor en la piel, ya no nada más se queda en la cara, sino que ya se empieza a expandir a demás partes del cuerpo. Es cuando se logra el tamaño máximo de la erección, y de la misma forma también con los testículos, o sea, logran su tamaño máximo para poder estar en las condiciones ideales que se necesita para que se pueda producir el coito. Y se empieza a tener una sensación de calor interno, o sea, ese calor que hace que al mismo tiempo aumente el ritmo cardíaco, que al mismo tiempo aumente la presión sanguínea y la respiración. O sea, empezamos a observar a la persona ya, así ponerlo en términos más sencillos, ya como más acelerada, ya
más centrada en lo que tiene que estar haciendo, y en el momento en el que se produce el orgasmo se empiezan a generar contracciones tanto en la uretra como en el pene. Se empieza a experimentar una sensación de que, si lo ponemos en términos así muy coloquiales, es cuando la gente empieza a decir de que ya va a acabar, o ya me voy a venir, o ya voy a eyacular. O sea, se identifica esa sensación de que uno ya está a punto de lograr la eyaculación, y pues obviamente también viene acompañado posterior a eso con eyaculación. No sé si me explico en esta parte. O sea, uno como hombre se da cuenta cuando ya está a punto de eyacular, porque previamente empieza a experimentar una sensación muy característica que te da a entender que ya va a pasar. Tengo una duda, señor psicólogo online. Dígame, señorita. Entonces, ¿eyacular es un orgasmo en un hombre? Sí, es como normalmente se identifica el orgasmo en el hombre, en el momento en el que se produce la eyaculación. Aunque esta sensación que les estoy describiendo, la sensación previa a la eyaculación, también puede ser una sensación bastante placentera que viene acompañada por, digamos, es como todo un proceso. O sea, obviamente se está produciendo la estimulación, ya sea estimulación propia o estimulación por el coito. Se empieza a experimentar esta sensación, la cual ya llega a ser placentera, y el momento de mayor placer es cuando se produce la eyaculación. Al momento que se produce la eyaculación se estimulan ciertos nervios en la parte interna del pene, que son los que llegan a producir el placer. Y como se está ya generando la eyaculación, pues empieza a haber como diversas contracciones de vasos sanguíneos, de la próstata, que es también un punto referente de estimulación para el placer masculino. Y ya cuando pasamos a la parte de la resolución, o sea, ya posterior a que se produjo el orgasmo, ya posterior a que hubo la eyaculación, empieza poco a poco a desaparecer esta parte que les decimos. Entonces, ese rubor que se había generado en la cara, en el cuerpo, empieza a desaparecer. El tamaño del pene empieza a disminuir la erección, ya empieza a regresar a... pues, de nuevo. Sí, o sea, ya regresa al tamaño normal, el que suele estar normalmente. La última característica es de que todo regresa a la normalidad en cuanto a la cuestión fisiológica, y tarda aproximadamente entre 5 y 10 minutos, en el que, digamos, ya el cuerpo se vuelve a normalizar, se tranquiliza la respiración, las partes que se agrandaron pues ya regresan a su tamaño original. Y pues a grandes rasgos, o sea, esto es así como un poquito más detallada cuál es la descripción de lo que pasa con un hombre en cada uno de las fases del orgasmo. Pero ahora Chari nos va a hacer favor de explicarnos qué pasa con las mujeres. Bien, en el caso de nosotras las mujeres, pues también ya lo decía, en el estado psíquico se trata de una serie de pensamientos y sentimientos subjetivos de naturaleza afectiva, sensual, erótica, y pues que son altamente placenteros. Al igual que los hombres, lo decía Laine, pues obviamente en la piel comienza a enrojecerse. Justo antes del orgasmo, pues el rubor sexual se nota en la cara. No, bueno, si ustedes han tenido sexo frente a un espejo, se están viendo, pues se van a dar cuenta, ¿no? Que están como muy rojitos, rojitas. Lo mismo sucede con los hombres, las mujeres, ya lo decía Laine, es un rubor bien establecido. Bien, entonces les decía que esta parte de los senos, al igual que los hombres, las chichis, como quieran llamarles, en las mujeres, obviamente en la parte de la excitación hay una erección de los pezones. La aureola aumenta de tamaño. Al igual, el clítoris y los labios también tienen su aumento de tamaño. Los labios externos se abren y los interiores aumentan también de tamaño, aunque no los podamos ver. Entonces, el clítoris ya en la parte más excitada, en la parte de la meseta, el clítoris se retrae llegando como a ocultarse, y hay una congestión vascular muy intensa en los labios menores que pueden aumentar hasta de 2 a 3 veces de tamaño. Todo esto
sucede en el transcurso de la excitación para llegar a ese punto de donde ya empiezas a lubricar, donde ya tu parte vaginal empieza a prepararse con la lubricación para tener pues esta parte o este coito o este acto sexual. Ya en la parte, cuando llegas a la parte del orgasmo, el clítoris permanece oculto tras los labios. Entonces todo el cuerpo pues tiene una preparación para todo esto. Ya después, cuando ya tienes esta parte del orgasmo y todo, ya sea que tú te masturbes, tú tengas tu propia masturbación, o ya sea que tengas con otra persona el placer sexual, entonces pues ya estás en el punto alto de bueno, ya, entonces el cuerpo ya estoy preparada, y ahora sí lo que tenga que suceder, que suceda, que pase la magia. Así que, Alain, háblanos de los tipos de orgasmos, por favor. Bueno, anteriormente había una clasificación de cuáles eran los tipos de orgasmos, nada más que posteriormente se desmintió esta parte de ponerlos en una clasificación. En algún momento de la historia, el gran, maravilloso padre de todo el psicoanálisis, Sigmund Freud, estableció una diferencia que era lo que es un orgasmo por medio de la vagina y lo que es un orgasmo por medio del clítoris. Posteriormente, con estudios más recientes, se estableció de que no existe como tal esta diferencia o clasificación en tipos, sino que simplemente se establece de que pues existen los orgasmos, tanto masculinos como femeninos. Y pues hay que tener en consideración que la persona que hizo esta clasificación pues era una persona que como tal pues no tenía una vagina, no tenía clítoris, por lo tanto no podía haber hecho esta distinción. Todo fue por medio de la observación que él fue haciendo, y únicamente es dejar esto así como claro, no existe una diferencia o una clasificación en tipos de orgasmos, simplemente hay orgasmos masculinos y femeninos, ¿sí? Sin embargo, quise hacer mención de esta parte de lo de Freud porque este tipo de información es la que da origen a que existan muchos mitos alrededor de los orgasmos, de los cuales ahorita Chari nos va a hacer favor de explicarnos algunos de los principales mitos que la gente tiene en relación a los orgasmos. Uno de los mitos es que supuestamente la finalidad de tener relaciones sexuales es porque queremos lograr un orgasmo. Ese es uno de los mitos como que más, no voy a tener relaciones sexuales porque necesito tener un orgasmo, necesito experimentarlo, y porque el orgasmo dicen que es lo máximo. Y entonces, ¿qué sucede con todo el otro aspecto? Porque si no estás ya a nivel emocional o a nivel vibracional, o como lo quieras llamar, que no haya esa estimulación tanto física, emocional, todo, pues es imposible llegar a lograr un orgasmo. Tiene que haber muchos aspectos, los cuales pues es un cúmulo que te permite abrir la entrada a esto tan hermoso que es el orgasmo, a esta liberación de energía que existe. Bueno, el otro mito es que todas las personas que tienen relaciones sexuales han experimentado un orgasmo. Mentira. O sea, mentira. Ni todas las personas que tienen relaciones sexuales experimentan orgasmos. Ni todas las personas que tienen relaciones sexuales sienten tal vez un nivel de placer que muchas de las otras personas sienten. O sea, esto también depende de cada persona, y depende mucho, que se los decía al inicio, de cómo nos conocemos a nosotros mismos, qué relación tenemos nosotros con nuestro cuerpo, qué tanto conocemos a nuestro cuerpo, porque entonces a medida que yo conozco mi cuerpo, es a medida que también al otro le dejo saber qué cosas sí me gustan, qué cosas no me gustan, y por lo tanto no todas las personas que están en pareja o que tienen un vínculo sexual con otra persona signifique que experimenten orgasmos. Entonces, que era donde les decía, ¿no? Muchas personas que dicen, es que yo soy multiorgásmica, es que yo tuve tantos orgasmos. A veces también las mujeres hacemos creerles a los hombres que hemos tenido, que hemos llegado o que hemos logrado un orgasmo, y solo son orgasmos fingidos. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos habla de orgasmos y de orgasmos, entonces todos decimos, yo también tengo orgasmos, pero muy en el fondo de nosotros muchos sabemos que no, que ni siquiera sabemos qué rayos es un orgasmo o cuál es la sensación que se genera ante un orgasmo. El otro mito es que solo se puede lograr el orgasmo por medio de la estimulación pene-vagina, y no es así.
volvemos a la parte otra vez de nosotros mismos, ¿no? Primero nosotros tenemos que conocernos. A través del autoconocimiento, pues tú puedes tener tu propia estimulación a través de tus dedos. Quiero que ustedes descafeinados sepan que no necesitan de un pene, mujeres, para tener un orgasmo, y hombres no necesitan de una vagina para tener un orgasmo. O sea que ustedes también se pueden estimular y ustedes pueden llegar a tener su propio orgasmo, porque recuerden que el 90% de la sexualidad nos corresponde a nuestra propia persona y la otra parte pues a la otra parte. Entonces ya no necesitamos de otro. Por eso es que ahora en la actualidad existen tantos bueno, yo creo que ya existían desde antes los juguetes sexuales, solamente que ahorita se ha dado a conocer un poquito más, tenemos un poquito más abierta la mente. Entonces están todos los juguetes que te generan autoplacer, que empiezan a conocerte. Entonces ya no necesitas de un hombre para darte ese placer o darte ese orgasmo, experimentar ese orgasmo. No digo que no sea importante, pero quiero decir que pues obviamente ya no es tan relevante como antes. Ya no es una excusa de decir, ay, sí quiero estar con alguien porque pues necesito sentir un orgasmo. No, puedes comprarte un juguetito y a veces eso evita tanta pendejada que tenemos en la cabeza. Pero bueno, ese es otro tema. La otra parte de los mitos es que las personas transexuales no pueden experimentar un orgasmo posterior a una cirugía de reasignación de género. Y pues obviamente los estudios recientes han demostrado que los hombres como mujeres transexuales pueden experimentar. Bueno, entonces el otro de los mitos es que solamente existe una forma o una manera de llegar a lograr un orgasmo. Y no es cierto, chicos, chicas, descafeinados. Existen diversas formas de lograr un orgasmo. Ya les decía, está el autoconocimiento, el autoplacer, el masturbarte, el usar juguetes sexuales, el tener una pareja, ya sea de tu mismo sexo, de sexo diferente, lo que sea. Hay muchas cosas, hay muchas maneras, hay diversidad de gamas para llegar a lograr un orgasmo, pero la principal es conocerte a ti mismo. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Cuáles son tus puntos de placer? ¿En qué parte de tu cuerpo es donde sientes esa máxima excitación? A muchos nos excita el cuello, a otros que les abren a la oreja, a otros los pezones. Bueno, todos somos diferentes. Entonces, por eso mismo es importante que nos conozcamos dónde es la parte que nos genera placer y qué es la parte también que no nos genera placer. Así, el autoconocimiento nos permite llegar de una forma más sencilla a explorar este tipo de cosas. Pero, como lo decía Laino, nadie nos explica esto. Mamá, papá nunca nos explica que tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual, que tenemos derecho a sentir placer. Porque también la parte de la religión nos ha marcado mucho que las mujeres, si sentimos placer, somos pecadoras. Y no es cierto. Entonces vamos a ir reestructurando nuestra mentalidad con esto de que pues también por el hecho de ser seres humanos tenemos este derecho de sentir el placer con lo que más nos acomode, ya sea con nosotros mismos, con un juguete sexual, con nuestra pareja, con otra pareja. Tú tienes el derecho de disfrutar siempre y cuando lo hagas de una manera, ¿cómo lo podría decir? Que no te lastimes. Sana, sí, sana. Y bueno, que también nosotros mismos vayamos midiendo toda esta parte de qué tan peligroso o no peligroso es para nosotros, porque también muchos casos, ¿no? Las personas quieren experimentar un nivel más allá y empiezan a meterse cosas que pueden dañar nuestro organismo. Hay que experimentar placer de una manera muy, muy sana y solo conociéndote a ti lo puedes lograr hacer simplemente con tus dedos, con tus manos. Exactamente. Así que, bueno, Alain, tú platícanos de las principales problemáticas relacionadas con la sexualidad. Sí, igual es necesario mencionar esta parte, ya que estamos como describiendo todo lo que implica un orgasmo, cuáles son las fases previas, etcétera. También es necesario hacer mención de las características que pueden llegar a impedir
que una persona puede experimentar un orgasmo en determinado momento tienen que ver principalmente con algunas de las problemáticas sexuales que puede experimentar una persona. Quise traer al podcast algunas de las que se mencionan en el DSM. Obviamente omití la que ya habíamos mencionado en un podcast anterior, que no estábamos nada de acuerdo con eso, con el término de disforia de género. Ese no lo quisimos incluir porque no va ni relacionado con el tema y estamos en contra de esa clasificación establecida por el DSM. Algunas de las principales son, en el caso de los hombres, pues que existe una eyaculación retardada. Tal cual como su nombre lo indica, pues es de que la persona tiene dificultad para lograr la eyaculación. O sea, puede ser desde que tarda mucho en lograrla hasta el punto en el que de plano no puede lograrla, por mucho que se esté estimulando, por mucho que esté generándose el coito, no llega a ese punto en el cual puede lograr la eyaculación, que viene relacionada con esta parte que tiene que ver con el orgasmo. Otro de los principales trastornos tiene que ver con el trastorno eréctil, que es la dificultad para poder lograr una erección, o en todo caso para mantener una erección durante el momento en que se están teniendo relaciones sexuales. Por lo mismo, así que también va relacionado. No se puede lograr la erección, por lo tanto no se puede producir una estimulación o un coito adecuado, y por lo tanto pues no se puede llegar a esta parte del orgasmo. En el caso de las mujeres existen trastornos como es el trastorno orgásmico femenino, el cual se caracteriza porque hay una dificultad o una ausencia de experimentar un orgasmo, aunque exista la estimulación, aunque existan digamos diversos factores que sean de acuerdo a lo que necesita cada persona, y afecta demasiado la vida sexual esa parte. Hay gente que ha llegado al punto en el que ya decide mejor no tener relaciones sexuales porque como no puede llegar a esta generación de placer adecuada, pues no le encuentran finalidad a tener esta vida sexual activa. Y te voy a interrumpir ahí un poquito. Y sí, muchas adelante. veces le echamos la culpa al otro, de que el otro no nos puede lograr a llegar como... sí, o sea, siempre culpamos al otro, ¿no? Y no, chicos, a veces el problema no es que tengamos un problema en sí. Bueno, es importante ir siempre a revisarnos si es una parte ya física o ya viene una parte más emocional, que por eso es importante también. Aquí voy a hacer un paréntesis muy grande, pues acudir al psicólogo, ¿no? Porque tal vez hay algo que nos está generando que no tengamos como, que no nos entreguemos totalmente, o que no nos conozcamos totalmente, o que no sepamos realmente qué. Entonces a veces sí necesitamos la orientación de un profesional. Entonces sí es importante, chicos, que descartemos la posibilidad de que no sea algo físico o fisiológico. Y si es algo psicológico, pues todo tiene solución. Mientras tengamos vida, todo tiene solución. Así que acude a tu doctor, y si tu doctor te descarta cualquier cosa, pues entonces ya estamos hablando que es algo más a nivel emocional. Así que hay que acudir con el doctor del alma. Exactamente. Continuando con esto de los trastornos, el siguiente lo puse porque venía en el DSM, pero tengo ciertas reservas. Igual ahorita les voy a explicar por qué. Es algo que se llama trastorno de interés o excitación sexual femenina. Habla de que la persona no puede generar un nivel de interés o de excitación o pensamientos sexuales o fantasías o sensaciones placenteras, y lo relaciona, incluso pone el ejemplo de a pesar de que existan invitaciones o propuestas o estimulaciones por parte de la pareja. Y considero que este es un punto que sí hay que tener como cierta reserva al momento de revisarlo, porque pues estamos hablando, así que poniéndolo en términos coloquiales, es de que estoy señalando que la persona tiene un trastorno porque yo le estoy haciendo una propuesta sexual y la otra persona no se logra convencer o no le genera la excitación suficiente. O sea, no creo que sea como tal un trastorno. Hay que tener en consideración de que como cada uno de nosotros tenemos un tipo específico de pareja que nos atrae, pues obviamente influye ese factor, y no podemos señalar de que si hay un tipo de pareja que a mí no me atrae y me hace una propuesta sexual y yo no tengo respuesta de interés, necesariamente significa que yo tengo un trastorno, sino que
es posible que influya la persona que sea quien me está haciendo la propuesta. Ya entrando a trastornos como digamos un poquito más de nivel alto, pues están los trastornos de dolor genitopélvico o en la penetración. En términos coloquiales también esto se conoce como el vaginismo, en la cual se produce un dolor al momento de la penetración. Como lo mencionaba Chari hace un momento, es importante poder acudir con un especialista si identificamos una de estas problemáticas para descartar si es una cuestión fisiológica y si es una cuestión psicológica, pues poderlo trabajar. Y trastorno de deseo hipoactivo en el varón es igual que el que les mencionaba hace rato, o sea, de que no se pueda producir o que haya la falta de este deseo, de imaginación sexual, de placer sexual generalizado a partir de tener relaciones sexuales. Y el más común, así que el último trastorno que voy a mencionar es el más común, es el que sucede en muchas ocasiones. Quiero hacer mención de que sucede en muchas ocasiones porque yo sé que este es un factor que determina mucho en el caso de los hombres, que es la eyaculación precoz. Cuando estamos hablando de la eyaculación precoz, estamos hablando de que la eyaculación se produce al principio de la actividad sexual o previo al momento en el que el individuo desea que se produzca esta eyaculación. Entrando ya en cuestiones como más de interacción social, sí llega a generar una afectación. Yo me imagino que todos han de acordarse, si alguna vez vieron en la tele esos comerciales. Me acuerdo mucho de la imagen. Era el comercial en el que salía el señor que estaba sentado en la esquina de la cama y la mujer al lado de él así con cara de desagrado, dando a entender de que esas personas habían estado teniendo relaciones sexuales y que el hombre había tenido una eyaculación precoz y que la mujer había quedado insatisfecha. Existen diversos tratamientos, existen tratamientos médicos, existen tratamientos psicológicos, pero al momento de mencionar este punto sí quiero hacer ese hincapié de que el hecho de detectar una problemática de este tipo, o sea, de todas las que acabo de mencionar, no necesariamente quiere decir que sea un problema que no tenga solución, sino que son diversas problemáticas que de una u otra forma se pueden solucionar, pero sí necesitamos tomarnos el tiempo y sobre todo tener la confianza en el caso de si tenemos una pareja o para podernos acercar con un especialista y tratar el tema. Muchas veces no se hablan de este tipo de cosas, o sea, las personas tienen identificados de que tienen este tipo de problemáticas y a veces el mismo pensamiento que se tiene de temor en relación a que no me vaya a suceder o que no me vaya a pasar lo mismo esto que la vez pasada, alimenta y hace que sea más fácil de que se pueda producir. Entonces, únicamente concluir esta parte con reiterarles mucho. No tiene nada de malo tener alguna de estas problemáticas, son problemáticas tratables y no tienen por qué necesariamente afectar nuestra vida sexual de manera general por el resto de nuestra vida. Sí, en lo que decía Laino en el otro punto anterior de la eyaculación precoz en el trastorno de deseo, que a veces, como decían, no es precisamente un trastorno, simplemente que cuando por cosas tal vez de higiene o de algo, hay cosas que pues también como pareja le cuesta decir a uno, ¿sabes qué? Pues no sé, te huelen los pies y esto me genera que se me baje la excitación, o bueno, por eso hay que cuidar también como esta parte y nosotros como pareja también comunicarle al otro, ¿no? Pues ¿sabes qué? O sea, no, bueno, debemos de tener un nivel de comunicación y de confianza también. ¿Cómo lo decimos a la otra persona? Es que no me gusta esta parte. Porque también si nos los callamos y nos quedamos así de, pues es que no me gusta y así, y nos esforzamos a hacer algo que no nos está gustando, pues obviamente va a ser muy difícil de que encontremos este nivel de excitación, porque nuestra cabeza va a estar generándose ideas, pensamientos de toda la energía va a estar enfocada en que le huelen los pies, en que le huelen la boca, en que le, que no sé, que huele algo mal de él, o que algo no está mal de él, o que no se lavó los dientes, o que esto. Entonces, por eso también a veces no es que sea un trastorno, simplemente que también a veces como pareja tenemos que tener como esos detalles, esos cuidados. También no solo los hombres, o sea, también las mujeres, ¿no? Que de repente nos huele la boca, que quizás ya se nos está, no sé, por ahí yendo un olorcito medio raro, no sé, todos estos detalles sí tenemos que cuidarlos ya no solo para tener relaciones sexuales, sino ya en todo tipo de cosas. Pero bueno,
Qué bueno, Lain, que nos platicas de esto. Ya nada más vamos a finalizar con los beneficios de los orgasmos, porque también pues los orgasmos son muy placenteros, pero también contrae muchos beneficios, y algunos de los principales que se producen al contraer esto, ya de manera general, es que el riesgo de mortalidad es considerablemente menor que con aquellos hombres con alta frecuencia de orgasmos, a comparación de aquellos hombres que pues no tienen tanto. Entonces también la eyaculación frecuente pues disminuye el riesgo de sufrir cáncer en la próstata en un 20%. La producción de hormonas como la oxitocina tienen cualidades protectoras contra el cáncer y algunas enfermedades del corazón, que ya les decía, tener orgasmos es bueno para la parte del corazón, ¿no? Aparte de que los músculos también se ponen más chidos. Ahí haces todo el ejercicio, todo lo que no te aventas, todos los tamales, el pozole, y si quieres sacar un chingo de orgasmos, pues ya quemaste todas las calorías. Las endorfinas liberadas durante el orgasmo funcionan como relajantes, entonces empiezas, después de eso pues duermes como un bebé, estás descansado, porque te va a favorecer el sueño, te va a mejorar el flujo sanguíneo, por supuesto que mejora la piel, nos vemos más radiantes, ¿no? Han visto cuando después del mañanero que vas al trabajo así súper buena onda, súper haciendo amigos con todo, hasta el más ojete le dices, hola, que tengas bonito día. ¿No te han visto? Así que de repente llegas al trabajo tú toda contenta o todo contento y te dicen, ay, ahora sí comió Pancho o cenó Pancho. ¿Por qué? Porque entonces mejora nuestro estado de ánimo, porque nos relaja tanto que entonces pues va a combatir el estrés. Entonces combate el estrés, refuerza el sistema inmunitario, y ¿qué sucede? Nos enfermamos menos y somos más felices. Es como si te fumaras un porro y estás así, qué chida es la vida. ¿Por qué? Porque ya se liberó toda esa tensión, ya ese nivel de energía fluye, entonces por eso es que el orgasmo, les decíamos, es ese nivel donde pues ya conoces a Dios. ¿Por qué? Porque ya, o sea, es el punto máximo. Exactamente. De placer, o sea, de placer en todo tu cuerpo, hablando de manera cerebral, de manera física, de manera fisiológica, de manera emocional. Ahí está todo. Entonces, tengamos orgasmos. Sí. ¿Cómo? Ya les dije. Todo a base de nosotros mismos. Yo también estoy en ese proceso. Pero bueno, chicos, esa es otra historia. Bueno, así que descafeinados, pues bueno, ya se terminó este gran tema que siento que hay mucho que explorar aún, pero los vamos a dejar a ustedes descafeinados, que exploren su propio cuerpo, que se conozcan a ustedes mismos. Y bueno, recapitulando ya todo, nos damos cuenta que todo viene en base a uno mismo. El estrés, que hablábamos del burnout, está en uno. La parte de la identidad sexual, también, ¿quién la elige? Uno. La parte de los orgasmos, ¿quién lo disfruta? Uno. Entonces, si se dan cuenta, descafeinados, que todo lo que sucede alrededor de nosotros y lo exteriorizamos hacia allá afuera, la base principal somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo estamos viviendo la vida? ¿Cómo la estamos manifestando? ¿Cómo la proyectamos hacia los demás, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros amigos, hacia nuestros enemigos? ¿Por qué? Porque todo está en uno. Así que también nos toca esta parte, ¿no? Como papás, comenzar a hacer estos cambios y decirle a nuestros hijos, bueno, no es malo que sientas placer. No es malo que quieras tocarte, que quieras conocer tu cuerpo, porque es tu cuerpo y tienes que conocerlo. Porque muchas veces decimos como papá, no te toques, cochino, no esto, cochino. O sea, y nos damos cuenta en los bebés, ¿no? Que ellos se están estimulando cuando se tocan sus partecitas, su pene, la niña la vagina,
se frotan en un sillón, en lo que sea, pero es parte de la naturaleza, porque tenemos que ver qué parte nos causa placer, qué es eso que tenemos, porque tenemos que tener esta relación, esta armonía con nuestro cuerpo. Y entonces cuando existe una desarmonía, pues suceden muchas cosas que desconocemos y que buscamos allá afuera, allá en el exterior, que creemos que el exterior nos tiene que dar. Y entonces, no, descafeinados, todo está en nosotros. Cómo nos conocemos, dónde sentimos placer, dónde sentimos esto, cuál es nuestra decisión. ¿Por qué? Porque todo comienza aquí, en nosotros, adentro. Entonces, pues tenemos un gran camino que recorrer, tenemos que ir aprendiendo. También nosotros vamos aprendiendo junto con ustedes, ya les decíamos, ¿no? Váyanse hasta el primer capítulo, que es a veces los mitos del psicólogo. Y bueno, les invitamos a que sigan escuchando nuestros podcasts. Alain, pues este podcast muy orgásmico, terminamos finalizando nuestra segunda temporada, ¿verdad? Con esto, con un buen tema que se llama pues los orgasmos, el orgasmo, así que descafeinados, recuerda, todo empieza en ti, en tu cuerpo. De adentro es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces, si necesitas hablarlo, si necesitas preguntar, si necesitas cuestionar, puedes dejarnos todas tus dudas. Ya tenemos una página en Facebook de nuestro programa, pues se llama Una Charla y un Café. Los invitamos a que se suscriban, nos den like, nos ayuden a seguir escuchando esto. Pues obviamente también nosotros somos novatos en esto, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo, porque aprendemos juntos. Y bueno, también nos gustaría que nos compartan sus vivencias orgásmicas y que dejen la pena, ¿no? Que tengan esta apertura. Gracias, de hecho, por tener esta apertura, esta mente abierta, de permitirnos platicarles esto. Tal vez estén con sus hijos adolescentes escuchándonos y no sientan pena, porque ellos tienen que conocerlo a través de nosotros como padres y no allá afuera, porque a veces allá afuera nos desinforman demasiado. Pues ya saben, la primera base pues también somos nosotros como padres, cómo educamos, qué les decimos, y dejemos de decirle a los hijos que el sentir placer es malo, y sobre todo a las mujeres, porque las mujeres vivimos con esa culpa maldita de que no debo de sentir placer porque pues soy mujer. Y no, o sea, no todas pues, pero sí la mayoría. Entonces los invitamos precisamente descafeinados a que se suscriban, le den like, nos escuchen, nos compartan, y pues que junto a nosotros sigan creciendo emocionalmente, y que pues les deseamos todo lo bonito de este último mes. Disfrútenlo, abríguense, conózcanse, estimúlense, tóquense, sientan placer y no sientan culpa. Por mi parte es todo, Alain. Exacto. Sí, igual únicamente para concluir el tema, dices un punto muy importante. Creo que ya ha sido demasiado tiempo en el cual se ha rezagado esa parte del placer femenino y no se le ha dado tanta importancia, incluso pues hasta el punto en el que se llega a manejar como un tema tabú. No hay que ver tanto así la situación, hay que tener un poco más de apertura, en la medida en que, como le decía ahorita Charlie, en la medida en que nosotros mismos nos vamos autodescubriendo y vamos identificando qué cosas son las que nos gustan, qué cosas son las que no, también nos permite poderlo exteriorizar al otro y poder llegar a un acuerdo en la pareja de, oye, ¿sabes qué? Es que esto sí, esto no. Y a eso es a lo que nos referimos con una vida sexual sana. O sea, de que tú puedas decirle al otro qué cosas no te gustan, qué cosas sí te gustan, incluso hasta si llegamos a hablar de la parte del tipo de parafilias que tenga cada persona, incluso que haya esa apertura para comentarlo de, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta esta situación en específico o esta característica en específico. Y en la medida en que haya la confianza se puede hablar. Y que si llega a haber un momento en el cual están teniendo relaciones sexuales y no se llega a ese punto del orgasmo, no necesariamente se tiene que ver como de, pues esta vez no contó, no valió la pena. O sea, está todo lo demás. O sea, está la parte del acercamiento íntimo, está la parte de la estimulación mutua, está la parte de generar esta conexión emocional con la persona. Entonces,
creo que al final de cuentas el orgasmo es únicamente un aspecto importante, pero no es todo de la sexualidad. O sea, tenemos en cuenta todo lo demás y todo se hace disfrutable. O sea, todo puede generar placer. Entonces, ya para cerrar, igual agradecerles mucho su atención, agradecerles mucho la disposición para estarnos escuchando cada 2 o a veces 3 semanas que llegaban los videos. Como lo mencionaba Chely, los hacemos con mucho cariño para ustedes, los hacemos con la mejor intención. Sabemos que a veces nos tardamos un poquito en subirlos, pero pues es porque precisamente queremos preparar bien los temas para poderlos venir a charlar con ustedes y tratando de abarcar pues lo más que se pueda desde la parte científica. No dejamos de ser psicólogos ambos, por lo tanto necesitamos tener esa parte científica siempre. Y esperamos que nos puedan seguir acompañando la siguiente temporada. Ya estamos generando algunas ideas de cuáles son los temas que vamos a hablar la siguiente temporada. Esperamos que tengamos una sorpresa para el primer capítulo de la siguiente temporada, que esperamos que se pueda completar. Hasta mis lentes cayeron de la emoción, se te cayeron los lentes. Y pues muchas gracias por estarnos acompañando. Ahí vamos a estar subiendo actualizaciones de cuándo van a regresar los videos en la página de Facebook. También está por ahí la página de Instagram, esa apenas la estamos activando, entonces ese todavía no tiene contenido, pero en algún momento lo va a tener. O sea, la idea es de que existan los medios para que ustedes puedan escribirnos, exactamente, para que puedan checar todo, para que puedan checar los videos, para que puedan escribirnos, para que puedan exponernos sus dudas, para que como generar esta interacción, obviamente de manera respetuosa, de manera sana, sobre los temas y que podamos salir de dudas. O sea, que les pueda servir esto para resolver esas dudas que puedan tener sobre temas muy específicos. Y pues ya por último, desearles que tengan muy felices fiestas. Ya nos estamos escuchando hasta el siguiente año. Ya digo fiestas porque ya depende de la creencia de cada persona. Claro. Yo sé que anteriormente decíamos, no, pues que feliz Navidad, pero pues hay gente que no festeja la Navidad. Entonces, que tengan felices fiestas, que tengan felices convivencias con ustedes queridos. Y que tengan múltiples orgasmos. Que tengan múltiples orgasmos. Así que chicos, ya saben, conózcanse a ustedes mismos. Es la principal tarea que les vamos a dejar nosotros. Y la vamos a revisar. La vamos a revisar. A ver, chicos, ¿quién tuvo un orgasmo en todas estas fiestas? No, pero sí, conózcanse, cuídense, quiéranse. Y el amor propio se refleja con nuestros hijos, con nuestros amigos, con todos. No digo que ya porque tengas amor propio no vas a sufrir, no vas a sentir, sí también. Pero se sufre de manera diferente, se vive de manera diferente. Así que chicos, les deseamos lo mejor del mundo y muchos orgasmos. Nos escuchamos la siguiente temporada. Nos vemos. Hasta luego. Ay, descafeinados. Sigan bebiendo café con mucha regularidad. Así que, o espérenos hasta que regresemos. Nada, no se crean. Coman pan y no engorden. Les deseamos. Esto fue una charla y un café. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir nuestro contenido. También puedes dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos la próxima semana. Gracias.